Bienvenidos todos a una nueva edición de, de los webinars del Colegio de Geógrafos, concretamente los que estamos organizando desde la Delegación Territorial. En esta ocasión estamos con María Zúñiga, profesora de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo Geotec de la misma Universidad de Zaragoza, antigua miembro de la Junta del Colegio de Geógrafos, y con Alexis, que ahora mismo está acabando el máster de ERRI y está dentro del proyecto de geovoluntarios de ERRI por el tema del coronavirus. Nos van a contar un poco qué están haciendo cada uno de ellos en este ámbito de los mapas mapas de riesgo o los mapas de la cartografía del COVID, y un poco por comparar también cada uno qué enfoque tiene, y a ver si los dos puntos de vista, tanto de un organismo como una universidad y un grupo de investigación formal, digamos, y un grupo de voluntarios, se parecen en algo o están muy diferenciados. Empezaba Alexis, ¿puede ser? Sí. Vale. Hola, buenas. Pues pinchamos la cámara de Alexis y cuando quieras es todo tuyo. Sí, cuando aviséis. Ya, cuando quieras. Vale, perfecto. Hola, buenas, soy Alexis y nada, soy, como ha dicho moderador, estudiante del Master GIS Online de España, y nada, voy a explicar la cartografía que se ha llevado a cabo contra el coronavirus, en la cual pues participamos los geovoluntarios, y voy a compartir, bueno, voy a enseñar. Pues bien, ¿qué es Geovoluntarios? ¿Cómo nace Geovoluntarios? Es una iniciativa que surgió hace unos meses de ERRI España, donde se ceden de forma libre los datos para instituciones o organismos públicos que lo necesiten. Y bueno, en ese caso, los primeros creadores, los primeros que empezaron a mover esta plataforma fueron Raúl Jiménez, Joan Pérez, Roberto Abril, Juanma Anera, y comenzaron pues esto, creando esta plataforma, que voy a enseñar a continuación, la página oficial. Esta es la página oficial del geovoluntariado. Aquí, por una parte, podéis registraros como voluntario, y si quieres ayudar, también puedes registrarte como organización que necesita ayuda. Aquí actualmente somos 864 geovoluntarios a lo largo del mundo y 37 solicitudes realizadas. Y aquí podemos ver pues todos los geovoluntarios. También puedes consultar todos los proyectos que se han realizado, cómo está organizado internamente, las redes sociales, absolutamente todo. Luego dejaré los links para que podáis consultar. Pues bien, ¿qué hacemos los voluntarios? Pues tres grandes cosas. Una, crear aplicaciones para recoger datos, es decir, todo lo que va siendo recogida de datos de cualquier tipo para la lucha contra el coronavirus. Cuadros de mando, es decir, la suma de esos datos en un cuadro de mando. Y herramientas para combatir la desinformación, es decir, esa suma de esas dos primeras condiciones crea un cuadro, unas herramientas para pues bueno, tener más información a raíz de todos los datos que se vayan procesando. ¿Cómo se hace eso? Pues buscamos todo tipo de datos, patrones, y para eso están los geovoluntarios, para crear datos y a su vez mapas avanzados. Para así, pues, finalizar, ofrecer, pues, mapas y equipos en tiempo real y para asignar tareas geolocalizadas. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se forma esta colaboración con, en este caso, la Concejalía de Emergencias de Elche? ¿Quiénes han colaborado? Pues bien, tras comenzar el geovoluntariado en el mes de marzo, uno de los cometidos principales era divulgar a qué nos dedicábamos, qué podíamos ofrecer. Y bien, pues contacté con la Servicio de Emergencia de Elche, en este caso con Protección Civil, con Moisés, con Pilar,
y también contacté con Jesús Andreu, es el jefe de emergencia en este caso, Policía Local de Elche. Y pues bueno, cuando le ofrecimos qué se podía realizar, pues rellenaron un formulario, el formulario para ser asistido, y el grupo de organización pues lo recibió y a su vez se designó a un coordinador para pues, crear todas las aplicaciones en la lucha contra pues, este coronavirus. Por un lado, designaron un coordinador, en este caso es Álvaro Navarro Frutos, que es el que ha coordinado las aplicaciones. A raíz de él, pues hemos llevado a cabo paso a paso todo lo que se necesita. Y Pablo Herreros, que ha creado también el hub de Elche. Y para eso, pues bueno, tanto un área, que es el servicio de emergencias, como el voluntariado, pues vemos las necesidades previas que se tenían. Por un lado, el registro de datos instantáneo, ciudadano y servicio de emergencia, es decir, una conexión que, por así decirlo, evita la antigua usanza de teléfono y papel. Y también, por otro lado, pues hacen que esos datos no se pierdan y se repositen de una forma adecuada. Para eso hace falta también la geolocalización del solicitante, es decir, puntos concretos que nos permitan pues, volver sobre las consultas o registros que han entrado y tener pues, bien la emergencia marcada en el mapa. Y bueno, la suma de esas dos primeras condiciones previas pues da un cuadro de mandos interactivo que permita tomar decisiones a tiempo real. Todo esto no se tenía y se fue pues diseñando. Bueno, el proceso completo de transferencia de datos se resume en usuarios que tienen, por ejemplo, necesidades de asistencia en pues, medicamentos, personas dependientes que necesitan que Protección Civil, en este caso, lleve la compra a casa, pues realiza un survey, que es la primera aplicación que voy a explicar. Va conectado a la nube geoespacial de ERRI para luego poder compartir esos datos en forma de aplicación, en este caso Web App Builder for ArcGIS, el icono de arriba, y Operation Dashboard, el icono de abajo. Son dos aplicaciones. En un primer momento se forma así, pero luego el mismo formulario emite los datos a ambas aplicaciones para que luego llegue a los servicios de emergencia. En este caso, pues Protección Civil, Policía Local, DIA, que van delegando pues, esa demanda dependiendo de qué sea. Si es conveniente que sea comida, pues si es recoger una donación, dependiendo. Lo primero que vamos a ver es esa aplicación, es Survey 123. Es una aplicación que permite realizar cuestionarios sobre cualquier tema específico. Y bueno, digamos, la aplicación es la extensión que tiene el geovoluntariado, entre otras, y servicio de emergencia hacia la población. Y hemos creado dos. Vamos a realizar uno en directo para que veáis cómo funciona. Bueno, pues en este caso, si es un particular una empresa, puede realizar una donación, pues en este caso hace esa link y vamos a poner pues nombre, vamos a poner simplemente los caracteres. ¿Vale? En este caso podemos poner correo electrónico, pero no es obligatorio. Pues en este caso yo como particular, vamos a poner la calle principal de Elche, el centro. Que se cargue. Aquí tenemos la ubicación, indicaríamos la ubicación donde estamos viviendo. En este caso, núcleo urbano. Seleccionaríamos nuestro código postal. Le damos a siguiente. En este caso vamos a donar mascarillas. Podemos donar pues, también guantes, lo que tengamos. Si queremos dar una observación, pues serán pues, 15 mascarillas y 10 guantes. Le damos a siguiente, aceptaríamos la protección de datos y firmaríamos. Y esa petición ya nos habría llegado. Es así como funciona el Survey, como es la primera extensión.
¿Dónde se traslada esta información? Pues bien, se traslada a la plataforma ArcGIS Online. Es la nube geoespacial de Esri. Se encuentra toda la información de la organización, es decir, mapas creados, archivos, CSV, texto, y también donde se encuentran todos los miembros de la misma organización. Aquí podemos compartir, editar, consultar. ¿Cómo vas a compartir los datos? En forma de aplicación. Esta es una imagen de, en este caso, ArcGIS Online, la plataforma, o sea, la arquitectura que veríamos. Y una vez que tenemos los datos que nos llegan de los formularios, como antes he dicho, pues se comparte en forma de aplicación. La primera de ellas es Web App Builder for ArcGIS. Permite configurar aplicaciones agregando un mapa y herramientas para poder usarlos inmediatamente. Es decir, permite jugar y consultar de una forma más interactiva con los datos que tenemos. Esto es una captura de pues, una aplicación que se ha creado en Elche. ¿Cómo se configura esto? Pues muy fácil. La aplicación cuenta con una serie de widgets listos para utilizar. ¿Qué es un widget? Pues un widget es un parámetro configurado pues en forma de ventana, que son estas azules que veis aquí, en color rojo, y sirven para trabajar y solventar problemas o necesidades puntuales, es decir, cosas que necesitamos, ¿vale? Tanto indicaciones, áreas de influencia, filtros, capas, es decir, los datos los podemos consumir y consultar desde móviles, tabletas. Voy a poner un ejemplo, que esto sí que se ha podido llevar a cabo, y fue cuando se autorizó esa primera medida para que los más pequeños salgan junto con sus padres dentro de 1 kilómetro de radio. Pues bien, aquí tenemos esta aplicación que podemos utilizarla desde el móvil, ordenador. Y si, por ejemplo, vivimos aquí, pues estos son los widgets. Tenemos pues cerca de mí, crea áreas de 1 kilómetro, definimos la ubicación y nos marca 1 kilómetro. Esta se ha utilizado mucho últimamente. Y bueno, además tenemos dentro, pues, tenemos establecimientos de alimentación, edificios sanitarios, farmacias, lo más elemental digamos, del día a día. Y por último, la siguiente aplicación que se ha creado es Operation Dashboard. Es un cuadro de mandos, por así decirlo, con información geográfica que ayuda a monitorizar eventos, es decir, todos esos datos que se han ido generando, que las personas, pues bien, iban introduciendo. Nos permite controlar a tiempo real los datos. Obviamente esta captura no tiene datos por proteger la identidad y la dirección, pero nos permite controlar a tiempo real los datos que van entrando y a su vez interactuar con el usuario. Por un lado tenemos asistencias realizadas y no realizadas, donaciones realizadas y no realizadas, es decir, en este cuadro de aquí saldrían en el mapa, que obviamente no están, por conservar, y pues dependiendo de si está o no, la simbología cambia y podemos tener un conteo y por así decirlo, una acción más rápida a la emergencia. Una contabilidad total, una suma de ambos puntos, que la tenemos en la parte superior izquierda, en este caso asistencias y de donaciones. Son números exactos, o sea, no son números exactos, son muy aproximados. Y por último, pues un ID del solicitante, el nombre, la dirección, el contacto, todo lo que nos haga pues saber dónde está pasando y poder llegar al lugar para, en este caso, protección civil, DIA, asistir lo más rápido posible. Y pues ya estaría. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alexis. Ha estado súper interesante. Muchas gracias, Alexis. Ha estado súper interesante. Y ahora pasamos a la presentación de María, de lo que están haciendo desde su grupo en la universidad. El WhatsApp, María, se ve. Sí, no, lo he quitado ya. Cuando quieras, es todo tuyo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Vale. Bueno, pues, a ver, pantalla. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. La verdad es que para mí, debo reconocer que estoy nerviosa, ¿eh? El tema webinar, así como las clases o conferencias o congresos los tengo razonablemente controlados, el tema webinar no lo tenía muy controlado. Bueno, no tengo nada controlado. Entonces, lo primero que quería hacer era agradecer la posibilidad de presentar el proyecto en el que estamos trabajando, que en realidad es
Es un proyecto de largo recorrido, solo que ahora lo hemos concretado y lo hemos aterrizado con todo el tema de COVID-19 en el que estamos todos embarcados. Entonces, eso, en primer lugar, agradecer de verdad la invitación a poder participar en esto. El proyecto que os quiero contar, que queremos contar, lo hemos llamado Mapas versus COVID-19, pero en realidad lo que hace es materializar toda una serie de acciones que hemos ido haciendo en el grupo de investigación durante mucho tiempo y que ahora, ya digo, se concreta en esto. Simplemente mencionar que nosotros trabajamos, o sea, yo trabajo en concreto en el grupo de investigación GEO, Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio, que trabajamos dentro de la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica del Departamento de Geografía de UNIZAR, de la Universidad de Zaragoza. Pero aquí confluyen también muchas sinergias con gente que tenemos alrededor, con entidades que tenemos alrededor, en concreto y sobre todo con el Ayuntamiento de Zaragoza, con quien llevamos mucho tiempo trabajando, y con algunas otras entidades como el propio Instituto Geográfico de Aragón y Gobierno de Aragón a través de su Dirección General de Asistencia Sanitaria. Bueno, un poco este es como todos los apellidos que tengo que decir antes de empezar. Y hay alguna otra cosa que quiero decir antes de empezar propiamente con la presentación. Sobre todo porque voy a utilizar un lenguaje poco formal, porque son las 4:30 de la tarde y la gente tendría que estar en la siesta, pero están aquí escuchando esta presentación. Entonces, eso, avisar que voy a utilizar un lenguaje poco formal, pero teniendo en cuenta siempre de fondo que de lo que estamos hablando es de un tema grave, de un tema que hace referencia a la vida de la gente, y que nosotros somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos al trabajar temas de este tipo. De hecho, llevamos ya bastante tiempo trabajando con temas de geografía y salud, con otras enfermedades y con otras incidencias y prevalencias, pues como pueden ser EPOC, asma, depresión, incluso tuberculosis. Entonces, bueno, hacer esa primera advertencia. También quiero contar de lo que no voy a hablar, más que nada porque no es un debate ni un tema de los que hablar en poco tiempo. No voy a hablar de lo que todos sabemos, que estamos ante la amenaza más grave de virus respiratorio que tenemos desde 2018, desde 1918. No voy a hablar de toda la importancia que tiene la información y la inteligencia geográfica y lo que podemos aportar, ni tampoco de que esto es un evento global que afecta de manera local y que genera una incertidumbre muy importante que ha obligado al gobierno y a cada uno de nosotros a actuar conforme han ido sucediendo las cosas. De lo que sí que voy a hablar, ya digo, es del proyecto en el que estamos embarcados, que de alguna manera ya he mencionado, que es la forma en la que se ha materializado nuestra aportación a este momento tan complicado que estamos viviendo, y que reúne todo el saber hacer del grupo GEO, que es mucho, con las sinergias, ya digo, de todo un entorno que ha favorecido esta colaboración. Mapas de COVID en realidad es un proyecto cartográfico que lo que hace es visualizar toda una serie de informaciones que entendemos que están muy vinculadas con la situación que estamos viviendo. Entonces, sí que voy a hablar de los mapas con los que estamos trabajando, de los temas que estamos tratando y los tiempos que cuesta realizar todo esto. Sí que voy a hablar del diseño de mapas, sobre todo de las decisiones de diseño que hemos ido tomando, que me parece que es como una parte técnica que puede resultar interesante. Y sí que voy a hablar de la función que nos gustaría que tuvieran nuestros mapas, que nos gustaría que se hiciera con ellos. En ese sentido, voy a utilizar este esquema un poco de referencia para que se siga toda la presentación. Es el esquema del proceso cartográfico que utilizamos tanto en el grupo como en las clases de diseño cartográfico y que básicamente se centra en entender que los mapas, cualquier proceso cartográfico, tiene una primera fase de diseño en la que se identifica el proyecto, a quién va destinado mi mapa, qué mensaje quiero transmitir, cuánto tiempo tengo para hacerlo, en qué programa, qué tipo de mapa va a ser. Se buscan los componentes con los que se va a trabajar, pues cuál es la base espacial con la que quiero trabajar y qué información temática voy a representar. Y luego, a través del código cartográfico, se toman toda una serie de decisiones que son en las que quiero entrar. Os quiero enseñar también cómo se han elaborado, qué tipo de software hemos utilizado y cómo hemos hecho las maquetaciones finales, que para nosotros es un tema importante. Y luego, en la parte de utilización, veremos ya concretamente los ejemplos de lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Entonces, en esa primera parte de identificación del proyecto, decir que el mensaje que nosotros queremos transmitir es que hay toda una serie de contexto que como
como geógrafos y geógrafas, como Grupo GEOD, estamos trabajando, llevamos ya mucho tiempo trabajando en ellos, como son todo el tema de las variables socioeconómicas y temas de vulnerabilidad social, y que todo esto tiene relación o puede tener relación con los casos COVID, con la incidencia de COVID-19. Entonces, todo esto de alguna manera es lo que nosotros queremos que se visualice. El tipo de usuario al que va destinado nuestro mapa, la verdad es que hay distintos niveles, dependiendo de quién seas, vas a poder o vas a mirar unas cosas u otras en los mapas. No tienen el detalle suficiente para llegar a poder tomar decisiones finas sobre ellos, porque ahora veremos qué escala estamos trabajando, pero podría utilizarse. Respecto a soportes, estamos trabajando con soporte digital, básicamente no son mapas preparados para imprimir, aunque los mapas en GeoPDF, que es el formato que estamos trabajando, sí que se podrían imprimir en formatos además bastante grandes. Entonces estamos trabajando sobre todo, ya os digo, con GeoPDF, que supongo que todo el mundo más o menos tiene controlado lo que son un GeoPDF, simplemente os enseño uno para que lo tengamos en cuenta. Son PDFs normales, lo único que te dan la posibilidad de, pues por ejemplo, aquí tengo una de las capas que es tasa de contagio, ¿vale? De activar o desactivar capas. Los GeoPDFs no son siempre súper ágiles, sobre todo si estás en directo ahora. Pero sí que se podrían hacer determinados zoom, veis que son mapas con información en distintas capas, obviamente, y que podríamos ver pues, a qué corresponde pues, en Delicias Norte, que tenemos ahora mismo una tasa de contagio bajita, podríamos ver qué densidad de población tenemos allí. O al revés, en Bombarda, que tenemos una tasa de frecuentación COVID muy alta, cuánta gente está viviendo allí, ¿vale? Un poco, este es uno de los formatos que trabajamos. El otro es todo el tema de visores, ¿vale? En este caso están embedidos en el portal del Ayuntamiento de Zaragoza, que yo digo que ha sido uno de nuestros grandes aliados en toda esta aventura. Llevábamos ya tiempo trabajando con ellos, ves que aquí pone acceso al visor demográfico con todo ese visor, y sí que nos ha parecido importante que esta información esté reflejada de manera activa en el visor. Luego os contaré también alguna cosa más de colaboraciones con el ayuntamiento que nos parecen súper interesantes. Entonces veis que son mapas dinámicos en los que se va viendo la evolución de cada día. Entonces un poco estos son los dos formatos con los que estamos trabajando. Condicionantes técnicos, en realidad tipo de software. La cartografía está preparada en mucha medida en ArcGIS y luego está finalizada en Illustrator por el tipo de calidad que tiene, y el visor está sobre librerías libres. El proyecto en concreto estamos hablando de unas 15 semanas, desde que decidimos empezar hasta que vamos a acabar, que os contaré un poco cómo va a funcionar, cómo está funcionando el proyecto. Bueno, el visor, por si acaso había dramas del directo. Entonces, un poco de componentes con los que nosotros trabajamos. La base espacial son bases vectoriales razonablemente detalladas, ¿vale? Veis que en realidad en grado de agregación estamos trabajando con zonas básicas de salud para todo lo que es la información sociosanitaria, la información sanitaria, con zonas básicas de salud, y sin embargo para información sociodemográfica estamos trabajando o estamos presentando los datos por manzanas, aunque en realidad podríamos trabajar o se podría trabajar por edificios o por portales, ¿vale? Que es información que viene de padrón, como ahora os comentaré. En realidad es importante esto de la escala de trabajo. Creo que ahora todos somos bastante conscientes cuando nos dicen que vamos a desescalar por provincias, que dentro de cada unidad geográfica pasan muchas cosas diferentes. Entonces puede ser que un cambio de escala, puede ser no, siempre un cambio de escala implica un cambio de problema. En Delicias Norte, Delicias Sur, que más o menos corresponde con esta zona, es decir, hay situaciones muy diferentes, obviamente, dependiendo de las zonas dentro de cada una de esas unidades. Pero bueno, esto es algo que hay que asumir y que hay que tener en cuenta. En cualquier caso, nosotros estamos trabajando ahora mismo para lo que tenemos datos, que es Aragón y es la ciudad de Zaragoza. Entendiendo además que la ciudad es la que tiene la mayor concentración de casos y es la que va a ser más difícil de desescalar.
Respecto al segundo de los componentes de nuestros mapas, es la información temática. Fuentes de información, pues obviamente las oficiales, desde Padrón, Catastro, el propio Instituto Aragonés de Estadística y el Instituto Geográfico de Aragón y la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que diariamente va publicando los datos de casos COVID-19. Como variables reales, como temáticas con las que nosotros estamos trabajando, pues estas 8, aunque en realidad luego son muchas más variables, pero bueno, sí que quería que vierais los grandes temas. En este caso, veis que lo primero que hemos puesto son los casos COVID-19, pero no son los casos como los estamos viendo en los periódicos y en medios. En realidad, nosotros la información que publica la Dirección General de Asistencia Sanitaria son casos que provienen de atención primaria, es decir, que no tienen por qué tener una PCR hecha. Es decir, son casos o bien confirmados o bien con sospecha de ser caso COVID, que han sido diagnosticados en los centros de salud, ¿vale? Que tienen el código A77. Dentro de estos casos, dentro de esta información COVID-19, estamos trabajando con el número total de casos, luego contaré por qué esto es importante para nosotros como grupo, con la tasa de frecuentación que se llama, normalizada entre la población, y la variación. Es importante trabajar con las variaciones porque en realidad es una de las cosas que más información de cara a la toma de decisiones nos da, ya no solo el número de casos que haya y la tasa, que sí que es importante, sino cómo está variando y cómo hay que actuar respecto a esa variación. Estoy razonablemente contenta porque el otro día escuché uno de los posts de Víctor Olaya que hablaba precisamente de esto, que el tema de variación es uno de los aspectos que hay que tener como muy en cuenta. Desde el punto de vista sociodemográfico, ¿con qué estamos trabajando? Pues con todos los temas de concentración de población, luego veréis exactamente con cuáles. Temas de edades, ahora mismo todos somos conscientes que podemos salir a la calle dependiendo de nuestra fecha de cumpleaños. Entonces, bueno, toda la parte de edad es bastante importante. No solo eso, no solo salir a la calle, sino que los protocolos médicos, por ejemplo, cambian si tienes más de 60 años. La tasa de mortalidad y de letalidad es muy superior en la población de 70 y de 80. Entonces, bueno, esos son datos importantes. Cómo están distribuida la actividad, los equipamientos, los servicios de cara a una posible desescalada y también en origen, en el origen de toda la crisis sanitaria, por cómo se formó, cómo se fue configurando esos contagios primeros. Todo el tema de comorbilidades, no se nos escapa a nadie, yo creo que dependiendo de si tienes otras enfermedades, puede afectarte más o menos todo el coronavirus. Temas de renta y formación muy hogares, que hace referencia en mucha medida a temas de vulnerabilidad, ¿vale? Y también con la encuesta que está realizando el ayuntamiento, que luego os cuento un poco más, pero es una encuesta que a mí me parece uno de los trabajos más bonitos que se están haciendo desde Geota ahora mismo y que ha liderado Ángel Puello. Una vez visto esto, ya sabemos qué es lo que quiere hacer o cuál es el proyecto que nosotros estamos contando, sabemos con qué mimbres lo hemos armado, pues vamos a ver qué decisiones de diseño hemos tomado. En ese sentido, todo lo que presentamos son mapas multivariables por superposición, es decir, estamos utilizando implantación puntual, la mayor parte puntual, con variables visuales, tamaño y valor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a intentar graduar siempre por tamaño cada uno de los puntos, cada uno de los centroides de manzana o cada uno de los centroides de zona básica de salud, graduado por tamaño, porque en realidad es lo que nos está dando el contexto numérico de lo que tenemos, el número de casos real que tenemos. Pero luego vamos a aplicar valor a cada una de las tasas o cada uno de los índices que nosotros vamos a ir estudiando. Lo veremos ahora mejor en uno de los ejemplos. Ha sido también bastante complicado elegir los tipos de leyenda, porque los datos, sobre todo los datos COVID, son datos muy dinámicos, cambian todos los días. Nos encontrábamos con el problema de que podías configurar una leyenda para un día y que al día siguiente tuvieras el doble de casos, y entonces esa leyenda ya no te servía, tenías que utilizar los mismos colores para valores diferentes. Entonces, al final, todas las tasas de frecuentación de casos COVID-19 los hemos trabajado por sextiles. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, bueno, yo creo que más o menos todos podemos más o menos controlar cómo es una leyenda por sextiles, que en realidad lo que está haciendo es meter en cada una de las categorías, de los intervalos, el mismo número de objetos geográficos. Pues en este caso, o bien zonas básicas de salud.
¿Eso qué quiere decir? Que podemos comparar los mapas entre sí sabiendo en qué sextil están. Si estás cambiando de sextil del sexto, que sería lo peor, el que más casos tiene o el que más tasa tiene, y pasas de un sextil 6 a un sextil 2, sabes que de alguna manera ahí ha habido un descenso importante, ¿vale? Entonces, esa ha sido una de las decisiones importantes de diseño que hemos tomado, una leyenda secuencial en ese sentido. Y luego hemos trabajado con leyendas divergentes, que ya sabéis que son las que a partir de un punto crítico crecen son dos secuenciales contrapuestas en color, pero paralelas en valor, sobre todo para el tema de variaciones. A partir del 0, las zonas que crecen en casos van a colores cálidos y las que decrecen van a colores fríos. Y para otras de las variables hemos utilizado la media, lo que está por encima de la media y lo que está por debajo de la media. En realidad estos son estrategias de diseño cartográfico para permitir que los mapas se lean, dar más pistas a la hora de leer los mapas. En la parte de elaboración, simplemente presentaros como, sobre todo el tema de maqueta, que para nosotros es importante, y así ya veis alguno de los mapas, que no está mal. En este caso los mapas de Aragón, que son más sencillos porque estamos trabajando con 123 zonas básicas de salud. Ves que aquí tenéis esa leyenda de tasa de frecuentación por sextiles y que bueno, se ve donde hay más casos, donde hay menos, ya solo por el tamaño del punto, y además se ve la intensidad de la tasa de frecuentación. Pues, por ejemplo, Zaragoza tiene el mayor número de casos, pero no tiene las tasas más altas, ¿vale? Eso se ve muy claramente si combinas estas dos maneras de hacer el mapa. Y luego las tasas de variación tenemos leyendas, ya he dicho, divergentes a partir del 0, que crece cuando crecen los colores, o sea, crecen colores cálidos cuando la variación es positiva y va hacia valores fríos cuando la variación es negativa, ¿vale? En este caso, pues sí que veis que hay algunas zonas, en este caso en esa semana, que habían descendido, que puede suceder distintas cosas, ¿vale? Pero hay algunas zonas que estaban creciendo y hay zonas que estaban decreciendo. Esta maqueta duplicada, por así decirlo, con dos layouts, es la que estamos utilizando para Aragón y, sin embargo, para Zaragoza, que siempre es más complicada, estamos trabajando una maqueta en la que tenemos un mapa principal al que le dedicamos la mayor parte del espacio, y en los mapas de tasa de frecuentación estamos incorporando también dos gráficos de variables que nos parece que son importantes, ¿vale? Veis que en este caso tenemos también esa misma leyenda de tasa de frecuentación con una leyenda secuencial en sextiles. En este caso se ve bastante claro cuál es la distribución, con una Zaragoza central con menos casos y menos frecuentación. Y luego están todos los mapas con distintas variables sociodemográficas, que en este caso tenemos densidad de población en el mapa principal y hemos puesto el mapa auxiliar con esos datos COVID, ¿vale? Para que se puedan en un mismo documento tener la información y de alguna manera poder hacer esa comparación. Y voy ya, no sé cómo voy de tiempo, voy ya a los propios mapas, la utilización. Esto es lo que os decía que es un poco informal la manera que os estoy contando, pero básicamente nuestro mapas versus COVID es la temporada 1, ¿vale? Esperemos que no haya temporada 2, aunque todo pinta que habrá segundas oleadas, ¿vale? Y de momento ha habido como tres publicaciones formales, ¿vale? Tanto a través de la página web del Ayuntamiento como de la página web del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza y de la página web del propio Departamento de Geografía, y próximamente también de IDE Aragón. En ese sentido, el primero de los episodios es estos son nuestros mapas, esto estamos haciendo y cómo está funcionando COVID en Zaragoza y en Aragón, que un poco es lo que habéis visto. Estos son los mapas más actuales que tenemos a 4 de mayo. Veis, comparados con los que veíamos antes, que eran un poco anteriores, que la intensidad es un poco menos, ¿vale? Pero sí que mantenemos esa leyenda secuencial que nos permite ver que el número de casos, claramente el problema está en Zaragoza, aunque haya zonas, pues por ejemplo, toda la parte del Alto Gallego, Sabiñánigo y Viescas, allí fue uno de los focos primeros en Aragón, a partir de un entierro. Desde luego en COVID ir a entierros
es un tema muy peligroso, claramente, pero sí que allí hubo unas tasas al principio muy altas de frecuentación, ¿vale? Y veis aquí las tasas de variación, la variación desde la última semana, que sí que hay zonas en las que va bajando, pero bueno, también hay algunas otras que se nota mucho que va subiendo. En este caso, bueno, fue un caso muy concreto en una empresa que hubo un contagio bastante masivo de personas. En Zaragoza, pues ya habéis visto un poco cómo funciona, pues contaros algunas cosas curiosas, pues por ejemplo, Valdespartera es un barrio nuevo donde se ha ido a vivir mucha de la gente joven de la ciudad y son personas que atraviesan la ciudad prácticamente, bueno, ahora no, pero atravesaban la ciudad en tranvía prácticamente a diario. Entonces, allí sí que las tasas primeras se notó mucho que eso estaba así. En la ciudad de Zaragoza veis que la variación mantenemos una secuencial, pero en realidad sería divergente. Lo que pasa es que no ha habido aún variaciones negativas. En la ciudad de Zaragoza sigue creciendo el número de casos y las variaciones. Pero sí que son cifras mucho menos intensas que lo que veíamos en semanas anteriores, que estaban entre el 18 y el 25, por así decirlo. Ahora ya vemos cifras de 5, entre 5, 8, bueno, la cosa es un poco, va bajando un poco en intensidad. Nuestro segundo episodio era cómo vivimos esta situación. Ya digo que este es uno de los aspectos más bonitos que yo creo que se ha trabajado dentro de GEOT y ya digo que la ha liderado Ángel Puello junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, que es una encuesta que pregunta sobre las condiciones de vida, percepción y valoración emocional a los ciudadanos. Ha estado abierta sigue abierta hasta el día 7, va a estar abierta durante, ya lo veis, del 22 de abril al 7 de mayo, durante 2 semanas. Hay ya pues, del orden de 3.500, quizá algo más, encuestas completas hechas y eso nos va a permitir, pues bueno, ver un poco cuál es la percepción de la gente, ya no solo lo que son los datos objetivos y fríos, sino ver un poco cómo está funcionando. Es una encuesta muy larga, muy completa, que tiene en cuenta como muchos aspectos que a veces pueden quedarse olvidados por la inmediatez de lo que hay que hacer, pero que a fin de cuentas son importantes, las propias condiciones de vida de la gente. El tercero de los episodios es el dónde y cómo está la gente, cuánta gente hay en cada sitio y cómo viven. En este sentido, obviamente, hay algunas cosas que son muy evidentes, como que en Zaragoza hay más gente y hay más casos. Esto es no hace falta estudiar geografía en ninguno de sus cursos para saber esto. Pero sí que de alguna manera hay que tenerlo en cuenta a la hora de la planificación y de todo en realidad. Y también algunos otros, el cómo vive, pues en este caso son hogares de 5 o más personas, ¿vale? Aquí vemos en esta distribución con esta leyenda secuencial, vemos que aquí hay una zona que está muy asociada a temporeros, a personas que trabajan en el campo, que viven un porcentaje mayor, que hay un porcentaje mayor de hogares de 5 o más personas. Esto se ve muy bien también en la ciudad de Zaragoza, cómo está distribuida la gente. Y este es uno de los mapas que a mí más me gusta, porque habla muy en concreto de la vulnerabilidad de la gente, de la vulnerabilidad social que puede existir socioeconómica, que son 5 o más personas que están viviendo en menos de 90 metros cuadrados. ¿Vale? En este sentido, veis que el círculo, o sea, el tamaño de los círculos hace referencia al total de habitantes por manzana y la intensidad, a partir de, esto es una leyenda de nuevo divergente, esta es la media, si estás por encima o por debajo de la media. Se ve muy claramente que zonas nuevas de nueva construcción esta situación no se da y sin embargo algunas zonas pues, como San Pablo o los barrios más tradicionales como Delicias o Las Fuentes o incluso San José, pues se está viendo que hay espacios en los que la población vive muy concentrada incluso dentro de los propios pisos. ¿Qué hay que hacer con esta información? Pues esto es uno de los, bajo mi punto de vista, de las situaciones más evidentes en las que si hubiera un brote importante de casos COVID en estas zonas, habría que tener muchísimo cuidado con él y hacer un seguimiento muy de cerca porque puede generar una situación obviamente problemática. Pongo que hay 3 episodios emitidos, pero pongo aquí el cuarto, que es como el spoiler.
del que vamos a publicar esta semana. Está ya preparado, entonces os muestro un poco los mapas. Que es todo el tema de edades, ¿vale? Ahora salimos por edades, esto ya lo sabemos. Un grupo que ha sido importante es el de la población infantil, porque claro, meter a niños durante 45 días en casa es una cosa complicada. Entonces fueron los primeros que se han desescalado, por así decirlo. En Aragón la cosa no tiene mucho misterio, es el entorno metropolitano de Zaragoza donde están los niños. Espera, que voy al de aquí. Al de la población menor de 14, este mismo mapa, pero en la ciudad de Zaragoza. Aquí se ven, yo cuando vi este mapa, cuando lo estábamos haciendo, bueno, cuando lo hizo Raúl Postigo, que luego hablaré de quién realmente ha trabajado más intensamente en los mapas, a mí lo que me da la sensación es de que esto es un ejército de niños que están conquistando básicamente la ciudad. Es que toda la orla exterior es la que tiene las tasas más altas de porcentajes de población infantil. Afortunadamente también es donde el urbanismo es más generoso con el espacio, ¿vale? Veis que los edificios están más separados entre sí, entonces, bueno, ahí han tenido algo más de espacio. Pero los niños que vivan por espacios del centro de la ciudad lo tienen más complicado a la hora de esos paseos que ahora se pueden dar. Es importante ese grupo de edad infantil y también, por ejemplo, el de 80, por la vulnerabilidad asociada a la enfermedad que ya estamos hablando. Asociada a la enfermedad, pero sobre todo a la mortalidad y a la letalidad. En este caso, pues eso es la población de 80 años y más. Veis que en realidad es un negativo del de población de 14 y menos. Y bueno, ahí es donde habría que tener cuidado especial en que no llegue, o que llegue lo menos posible el número de casos COVID, porque la población es especialmente vulnerable. Cartografía un poco más compleja en el sentido de que son leyendas de triple entrada, con leyendas ternarias, ¿vale? Pues en este caso, pues el grupo de mayores, el grupo de jóvenes y el grupo de adultos, pues cómo están distribuidos en Aragón, un poco para ver, pues eso, un mapa sintético de todo eso que estábamos viendo. Esto es lo que hemos visto, y el de población de 60 y más en Zaragoza. Y lo mismo, el mapa ternario en la propia ciudad de Zaragoza. Veis que simplemente trabajando con estos 6 colores, de alguna manera tienes una situación o la posibilidad de ver de manera sintética cuál es la situación por grupos de edades en la ciudad. Estos sí que son mapas con los que se podrían llegar a tomar decisiones por la escala de detalle que tienen, que en este caso es manzana, aunque habría que tener cuidado, ¿vale? con todo esto. Voy acabando ya, os completo todo esto intentando expresar bueno, vamos a seguir avanzando, ¿vale? Lo siguiente que haremos será trabajar con dónde ha estado la actividad y dónde están los equipamientos y servicios fundamentales y cómo se va a mover la gente hacia ellos, con lo cual puede generar situaciones, o hay que tenerlo en cuenta, por lo menos en la situación de desescalada. ¿Qué más nos pasa? Todo el tema de comorbilidades. El Instituto Geográfico de Aragón, a través de IDE Aragón, tiene publicado, junto con Salud Pública, todo el atlas de salud pública. Entonces, ahí hay toda una serie de comorbilidades de otras enfermedades que se tienen a la vez que esta, que nos parece interesante mostrar. Toda la parte de deriva socioeconómica de la situación, lo que es la vulnerabilidad que pueda generar, tanto por renta como por formación, que puede ser personas más vulnerables y por lo tanto puede haber espacios más vulnerables. Lo siguiente será, como vimos en nuestras casas, trabajar dentro de lo que a nivel administrativo se llama el hogar, ¿vale? Aquí hay alguna variable que nos parece muy importante, por ejemplo, buscar el porcentaje de hogares en los que conviven 3 generaciones. Es verdad que la generación más joven es la que más se mueve, también es la que le afecta menos la situación de COVID, que enferma menos o con patologías más, o con síntomas más suaves, pero sí que puede transmitirla a la gente con la que vive. Si están viviendo 3 generaciones, hijos, padres y abuelos, es posible que los jóvenes sean un vector de contagio importante y habría que tenerlo en cuenta. Esperamos ya en esa semana 9 poder ver los primeros resultados de esa encuesta que os he hablado, y luego ya hemos dejado el último episodio un poco pendiente de lo que pueda ir pasando, de temas que puedan ser interesantes y que aún no lo sabemos, por así decirlo.
hasta aquí lo que quería contar. Quiero mencionar especialmente algunas de las personas que están trabajando muy intensamente en esto. El grupo en su conjunto, la verdad es que se ha volcado mucho con esto, liderados por Ángel Puello, que como director del grupo, la verdad es que no se puede pedir más. La manera que tiene de trabajar y de entender la geografía es un lujo poder compartirla, pero personas como Sergio Valdivielso, como Raúl Postigo, como Rafa de Miguel, María Sebastián, que creo que me están escuchando algunos, Andrei, pues todos ellos, la verdad que ya el grupo en general, toda la parte geográfica y toda la parte médica, porque sí que no lo he mencionado, pero trabajamos muy estrechamente con la parte médica del equipo, con Marcos Zuil, con José María Llorente, con Antonio Sebastián, pues sí que quiero que queden mencionados. Un poco esto es lo que yo creo que quería contar. Espero que haya quedado razonablemente claro y bueno, todo lo que queráis comentar, preguntar, podemos hacerlo ahora. Ya estoy. Muchas gracias, María. ¿Podéis dejar de compartir pantallas, porfa? Y así volvemos a ver las caras. Ahí está. Alexis, tienes que dejar de capturar pantalla. Ahora. Y quítate el mute del micro, porfa, que sigues con el micrófono cerrado. Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues ahora sí, la verdad que 2 puntos de vista muy interesantes. Voy a ver si se nos está escuchando, sí. 2 puntos de vista muy interesantes, muy diferentes entre ellos, ¿no? Uno más enfocado al activismo y otro, digamos, al análisis en sí, que es lo que más se podría decir que solemos hacer los geógrafos. Y nada, ahora la gente, quien quiera preguntar, por el chat de YouTube, que vaya preguntando y vamos comentando un poco. Yo, en el caso de Alexis, de los geovoluntarios, ¿no os habéis planteado incorporar en esa aplicación del kilómetro cuadrado las zonas verdes de la ciudad? Pues sí, a ver, tengo que puntualizar que con estas aplicaciones tienen que estar focalizadas en las personas que no entienden de esas aplicaciones, es decir, que sepan utilizar. Y de hecho ya hay personas que están en campo, están haciendo repartos a domicilio y ya saben utilizar este tipo de tecnología. Y claro, todo lo que se ha ido añadiendo, pues zonas verdes, incluso estamos a punto de añadir el ancho de, en este caso, creo que las aceras y también las calles, no estamos ahí viéndolo. Y al fin y al cabo, es lo que estaba diciendo, somos voluntarios y pues poco a poco vamos con lo que tenemos y yo creo que sí, que iremos añadiendo muchas cosas más. Eso es muy interesante, las zonas verdes. Y en el caso de María sí que es verdad que lo has hecho en lenguaje informal. Te ha falta poner un mini Yoda o algo ahí al final de la diapo. En este caso vosotros, claro, estamos hablando de un contexto universitario, ¿no? Un centro de investigación, un grupo de investigación claramente enfocado a publicaciones y análisis y con una larguísima trayectoria ya en estos temas. La cosa sería, ¿pretendéis continuar con estos estudios, ¿no? Esa X en el cuadro temporal? ¿Hacia dónde lo pretendéis llevar? ¿Hacia el análisis de cómo se ha desarrollado en la ciudad o algunas causas que ayuden a la proliferación en la propia ciudad? A ver, en realidad no es que queramos seguir o no, es que nosotros, o sea, esta es nuestra línea principal de trabajo, los estudios sociodemográficos, es una de nuestras líneas principales a alto detalle, con una escala de trabajo de alto detalle. Entonces, sí, esto ha sido una de las cosas que ha sucedido ahora, que hemos incorporado. Entonces, en realidad es como si fuera nuestra corriente principal y esto se suma y efectivamente sí que nuestra intención es seguir trabajando en esto. Puedo contar lo voy a contar como anécdota, pero en realidad es un poco de llorar. Ya sabéis que ha habido como se ha abierto la posibilidad de pedir proyectos de investigación
vinculados con COVID, y con bastantes convocatorias flash que se llaman, convocatorias express, y nosotros hemos presentado ya 3 de ellas. Pero la geografía aún no estamos al nivel de la medicina, es lo que interesa para la investigación del más alto nivel. Es verdad que nosotros somos una pata más, solo con los datos geográficos o con la inteligencia geográfica que tenemos no se puede trabajar, pero sí que creemos que podemos aportar. Entonces, bueno, sí, a la pregunta de ¿vais a seguir viendo causas, cómo ha funcionado y tal? Sí. Veremos a ver o si con recursos propios o si somos capaces de que se reconozca el papel de la geografía en este sentido. Muchas gracias, María. Un chico aquí en el chat, Fran, pregunta específicamente a María si se podría saber si existe una relación entre la tasa de fallecidos o la letalidad con las rentas per cápita de la ciudad de Zaragoza y los grupos de edad. Que es una pregunta un poco amplia. Renta, grupos de edad y mortalidad. Letalidad. Mortalidad, letalidad. Mortalidad y letalidad no es lo mismo, esto lo tenemos que tener en cuenta. La letalidad ahora mismo es prácticamente imposible de calcular, porque la letalidad se calcula respecto al número total de casos que ha habido y en realidad eso es un dato que no tenemos, que no se sabe. Entonces, ¿se podría saber? Sí. Una de las peculiaridades de los datos socioeconómicos es que las rectas de correlación nunca salen muy apañadas, porque no es que no salgan apañadas, es que la casuística es tan grande y tan diversa que no es como cuando subes 100 metros y y baja la temperatura, las cosas no son tan sencillas. Pero sí que es cierto que hay que tener un poco en mente cómo funcionaría. Intentando responder, yo creo que ahora mismo, con lo que hemos visto, no habría una correlación directa. Los casos COVID probablemente han entrado por los grupos de población de edad más joven, los que tienen más movilidad incluso internacional, y rentas medias altas, los que viajan en avión a Bérgamo desde Zaragoza los fines de semana, y que luego ha habido un contagio comunitario en la ciudad. El origen no está en la vulnerabilidad social de la población. Las consecuencias sí que se verán allí, porque la gente que va a perder que está metida en ERTE no es la que ha viajado a Bergamo el fin de semana, es la que puede tener otra situación. No sé si he respondido, he ido un poco ahí, pero sí, yo creo que sí, en realidad es una pregunta un poco complicada de responder en estos momentos, la verdad. Sobre todo la de letalidad, sabiendo que a lo mejor por los estudios que hay, ¿no? Dicen que a lo mejor posiblemente en España estemos entre los 12 y los 14 millones de infectados respecto a la tasa que tenemos hoy en día. Desde los compañeros de geógrafos de Madrid os preguntan a los dos qué tipos de problemas relacionados con la protección de datos y con la gran piedra de este problema nos hemos topado os estáis encontrando a la hora de explotar los datos, tratarlos y presentarlos. A ver, ¿puedo repetir, por favor? Sí. Protección de datos. Problemas que os habéis encontrado. Bueno, perdón. Responde tú si quieres, Alexis, y luego voy yo. La gran piedra. Problemas de protección de datos. A la hora de publicar esto. Sí, a la hora de publicarlo, tratarlo, recoger datos. En vuestro caso está gestionando Protección Civil, creo que ponía en el survey. Sí. Nada, lo gestiona, es un visor que lo gestionan ellos, no es público, por eso la última diapositiva no salía la ubicación, simplemente salía el modelo como está hecho. Y en ese sentido, problemas, ninguno, porque lo gestionan ellos. A partir de ahí yo creo la plataforma y ellos van gestionándolo y eso ya sería pregunta para ellos. Que me pregunten a ellos. Exactamente. Protección de datos. Este es el gran escudo de la administración pública para no publicar los datos. A ver, esto es complicado. Yo entiendo que la protección de datos es una normativa vigente. Entiendo que la situación es de absoluta excepcionalidad. Entonces, hay por lo menos dos cosas que decir. Una, protección de datos. En el marco de la gestión no debería haber ninguna. Salud pública debería tener todos los datos y poder usar todo tipo de datos para dar
para tomar las mejores decisiones en todo lo que se está llevando a cabo. Otra cosa es que eso se deba publicar rollo portal de transparencia a lo loco. No, tampoco. Yo creo que hay que dar información a la ciudadanía, información al grado de detalle suficiente para que se entienda qué está pasando, pero no hace falta el grado de detalle máximo. Con lo cual, ahí hay, yo creo que dos patas. La de la gestión, que hay la protección de datos. Yo entiendo que prima la situación frente a la protección de datos y luego frente a la transparencia que obviamente hay que tener más cuidado, claro. Se me olvidó decir una cosa antes, de cosas que vamos a seguir haciendo, trabajar con IGEAR, con el Instituto Geográfico de Aragón, en toda esta parte de visualización y de gestión. Muy bien. Yo también tengo otra cosa que se me ha quedado de la respuesta de antes. Y es que cuando realizas el formulario hay una casilla donde tienes que ceder, por así decirlo, tus datos y lo puntualizas y lo firmas. O sea que gestión interna, por así decirlo, no público. Muy bien. Yo creo que todo el mundo que trabajamos con datos y con cartografías es una piedra que nos hemos encontrado constantemente. Ya no tanto para conseguir datos, que normalmente los consigues, sino para poder presentarlos es bastante complicado. Cristian Iranzo te pregunta a ti, María, que Iranzo quiere una buena nota. en relación con la actualización de los datos, ¿cómo hacéis la actualización periódica tanto en el software como en la maquetación? Vale, a ver, Salud Pública de Gobierno de Aragón publica todos los días los datos de esa tasa de frecuentación que os decía, entonces nosotros intentamos publicar todas las semanas la actualización, ¿vale? Rehacemos los mapas, ahora mismo no estamos en el punto de que esto sea un sistema automático. Los que sí que tienen un sistema automático, por ejemplo, es el Gobierno de Aragón, Instituto Geográfico de Aragón, que los datos cuelgan directamente de Salud Pública. Entonces, ahí sí que hay actualizaciones diarias y automáticas. Para nosotros ahora mismo es todas las veces el mismo proceso. Hemos conseguido simplificarlo en la medida en la que los tipos de leyenda ya los hemos decidido de manera previa, entonces eso lo simplifica mucho, pero la actualización va en esa línea, en volver a hacer el mapa, porque ahora mismo son mapas estáticos. Me paliza. Sí, claro. Bueno, aquí otro conocido, Dani Mora, te pregunta a María, un poco hacer daño creo yo, que si Salud Pública os pincha directamente los datos por las áreas de salud sin mayor detalle. O sea, si no los tenéis a nivel municipal, área de salud. Él lo sabe esto, pero le voy a responder. No, ahora mismo nosotros estamos trabajando toda la información de datos COVID con lo que se publica, con lo que publican diariamente el Gobierno de Aragón y con eso estamos trabajando. Solo lo da por zonas básicas de salud. En realidad, para Zaragoza es una buena noticia porque dentro del municipio de Zaragoza hay 33 zonas básicas de salud, con lo cual se puede ver patrones. Y sin embargo, en el resto de Aragón, las zonas básicas de salud se configuran por unión de municipios. Entonces, tienes menos información que la que tendrías si fueran a municipios. Las unidades administrativas de gestión sanitaria son una pesadilla como concepto, que son las zonas básicas de salud. Pero ahora mismo, a la pregunta de Dani Mora que hablaremos tú y yo mañana, no, solo por zona básica de salud. Pobre Dani. Y en ese sentido yo sí que tengo una pregunta, ¿no? Por ejemplo, en Aragón, en este sentido, sois privilegiados, igual que en Cataluña, porque os están pinchando los datos completamente gratis. En el caso de la Comunidad Valenciana, de momento, los datos están muy trabajados ya una vez se lanzan y prácticamente es imposible conseguir datos en bruto para los trabajos. Como bien has comentado, las zonas básicas de salud son horribles, pero por ejemplo en el mapa de Zaragoza sí que parece que coincide un poco con distritos, más o menos. Sí. Respondo un poco a distritos porque en eso que decías, por ejemplo, Valencia capital, son menos áreas de salud, son 5 hospitales de referencia con sus 5 zonas de salud, pero llegan al punto que dividen calles por la mitad. Entonces, en el proceso este de desescalada que se empezó a hablar de no vamos a hacerlo por áreas de salud, aquí en Valencia sí que se creó muchísima, sobre todo en algunos ámbitos más cartográficos, más geográficos, de decir, es que esto no tiene ni pies ni cabeza porque tiene la principal capital
la zona la tienes dividida en 5 zonas de algunas calles principales. Por ejemplo, la calle Colón, media calle pertenece a un hospital, media calle pertenece al otro. En este caso, Valencia, por ejemplo, ha tomado la decisión de unificar área metropolitana y con todo lo malo que significa eso, ¿no? Porque unificar área metropolitana de Valencia, 1,5 millones de habitantes, es casi masificar las tasas COVID que existe. Pero sí que es verdad que aquí ahora mismo hay mucho debate sobre esto de hacia dónde tirar, ¿no? Provincia, comarca. En el caso de Aragón supongo que comarca sería más sencillo porque es una demarcación más histórica. Pero en este caso me gustaría saber vuestra opinión, sobre todo en desescalar por zona de salud, ¿sí o no? A ver, desescalar por la unidad de agregación más detallada posible. Si es la zona básica de salud, zona básica de salud. O sea, siendo concreta, sí se puede. O sea, si lo mejor que tenemos es zona básica de salud, pues zona básica de salud. A mí, a ver, en Aragón y en Zaragoza, en concreto en las ciudades, vamos, están creadas por agrupaciones de secciones censales. Entonces, cortar calles así a lo loco, alguna. Pero bueno, pero esto es como las unidades educativas, que te puede tocar una zona y un colegio viviendo en un lado de la calle y en otro. Bueno, pues es que las divisiones administrativas son lo que tienen. Pero cuanto más precisa sea la escala de desescalado, mejor. Sobre todo en las ciudades. Yo, la opción de desescalar una ciudad completa me parece una... yo no... Gracias a Dios no me toca decidir, pero no creo que sea la mejor opción. Porque es que hay mucha diversidad interna en todo eso. Entonces, puede ser que aquí al final puedes estar desescalando a gente que no tienes que desescalar y al revés, la gente que no tendrías por qué tener en casa la estás teniendo en casa. Entonces, cuanto más detallado sea el grado, mejor. Si es zona básica de salud, amén. Y en este caso, zona básica de salud, ¿restringirías movimientos laborales también? Porque entonces aquí tenemos una incongruencia. Si tú limitas los movimientos por zonas básicas de salud, pero permites el movimiento laboral, estás perdiendo una pata bastante importante. ¿Quiere responder Alexis? Que no sé si quería responder. No, sí, que ahí entran por así decirlo, los flujos entre ciudades más comunes. Porque a lo mejor puede haber, por ejemplo, Orihuela, Murcia, o incluso zonas también de Murcia que dan con Almería, que es constantemente trabajo. Entonces, ahí entran otros factores que se tienen que tener en cuenta. Y lo que dice María, que es más difícil. O sea, tienes que ir progresivamente viendo qué se hace. A ver, me estás preguntando como si yo pudiera decidir y no puedo decidir. Entonces, con la responsabilidad de no poder decidir, te digo un poco la reflexión que nosotros tenemos. Movimientos laborales, a ver, hay que tener mucho cuidado porque obviamente las consecuencias económicas de esto van a ser dramáticas, obviamente. Pero claro, permitir el movimiento laboral, o sea, incluso el movimiento laboral tiene distintas fases. Hemos estado en momentos en los que solo ha ido a trabajar los sectores esenciales. O sea, es que incluso ahí puedes tener un grado de desescalado muy fino. Y aún así, aunque solo se fuera a trabajar, ya sería un movimiento mucho menor que desescalar en general. Entonces, yo creo que ahí hay que jugar un poco con los grados. Yo creo que la historia es que no puede ser café para todos, porque el café no, o sea, porque la situación no es igual para todos. Entonces, yo creo que ahí es donde está un poco la clave, en ser capaces de identificar cuáles son los indicadores que tú quieres que se tengan en cuenta, que pueden ser algunos de los que hemos mostrado u otros, pero algunos yo creo que son como muy evidentes: tema de edades, tema de renta que aún no hemos entrado, tema de concentración de población, esas cosas, es que es información pública. O sea, y las administraciones lo tienen. Yo creo que con eso se podría montar un sistema de desescalada muy serio. Sí. A veces hay que hacer un poco de abogado del diablo. Sí. Daros las gracias. Dani, para Alexis, te pregunta que si conoces aplicaciones que se usen en otros países para procesos de desescalada. Del tipo que avisen si estás cerca de contagios, etc. Me imagino que estará un poco relacionado esto con las noticias que han saltado hace nada de que Google y Android y Apple tienen una aplicación preparada para el mes que viene, creo que es el lanzamiento que van a hacer. Eso que se enlaza con el Bluetooth y... Sí, creo que... Sí que conozco,
Sí conozco, no sabría detallarla al máximo. En Corea del Sur sí que están utilizando este tipo de tecnología a la hora de identificar a un infectado, infectada, vía GPS y es decir, tiene que guardar el confinamiento porque al fin y al cabo las pruebas han dado positivo. Y si ese usuario se salta del confinamiento, pues el GPS lanzaría un aviso de que esa persona está invadiendo ya, pues está yendo a pues eso, saliéndose de su área que tiene que quedarse ahí. Y en Corea del Sur sí que se ha hecho de esa forma. Y sí que existen muchas aplicaciones de ese tipo. Bueno, por lo menos una o dos que yo haya podido ver que funcionen. Y sí que está sanidad, está gobierno y en otro tipo de... No es como aquí, es más, por así decirlo, está más democratizado en ese estilo, las aplicaciones GIS. Bueno, ahí volvemos a topar con la barrera de protección de datos, pero ese es el gran problema, es la gran pregunta y el gran desafío que va a tener Europa de aquí a 5 o 6 años que esto se pueda controlar de alguna otra manera. Belén de Madrid, supongo que sea para María porque habla del mapa de cantidad de habitantes por vivienda. Pregunta que cómo lo habéis confeccionado y de cuántas fuentes habéis tenido que ir a buscar la información. A ver, ese mapa tiene información de padrón y tiene información de catastro. Esa es la respuesta, básicamente. Catastro cruzado con padrón. Catastro, la verdad es que sí que tiene una política de transparencia de datos tremenda. Y Padrón Municipal, al trabajar en cooperación muy estrecha con el ayuntamiento, podemos acceder a esos, o sea, tenemos la posibilidad, ya teníamos antes de todo esto. Por eso hemos estado en disposición de sacar estos mapas en relativamente pocas semanas, si no es que sería imposible. Entonces eso, catastro y padrón. Pues si no hay más preguntas, yo creo que dejemos unos minutos, como esto va con un poco de retraso conforme a lo que están viendo ellos. Pues sí. Dicen que si queréis que estas investigaciones pueden homogeneizarse al resto de municipios. Sería métodos, bueno, si esta metodología que estoy gastando, ambos, sería replicable en otras escalas municipales o, bueno, en este caso en otras provincias, por ejemplo, o en otras comunidades. Alexis. Sí. Aquí está, junto con la piedra angular de la protección de datos, la otra piedra angular es voluntad política. Voluntad política y competencia técnica de quien tiene que decidir. Entonces, sí, de hecho, los proyectos que nosotros estamos pidiendo, nosotros trabajamos como laboratorio en Zaragoza, en Aragón y en la comarca de Monegros. Es decir, Zaragoza con Monegros son un espacio totalmente diferente. Monegros es una comarca de Aragón que es totalmente rural, de perfil más rural. Entonces, nuestra idea es, ya digo, en los proyectos que vamos pidiendo, la parte final es hacer un handbook, hacer una serie de protocolos de cómo implementar esto para quien quiera implementarlo. Los ayuntamientos lo tienen en su mano. O sea, padrón depende de los ayuntamientos, es registro administrativo dependiente de los ayuntamientos y si quieren se puede, sí. Muchas gracias. A nivel de económicos, o sea, sociodemográficos. Sí. La parte de sanitarios, ahí ya obviamente depende de las competencias sanitarias de cada comunidad autónoma. Te toca, Alexis. Yo, igual que María, voluntad política y por otro lado, que bueno, al fin y al cabo esto ha sido una solicitud que se ha llevado a cabo en Elche, pero que si consultan geovoluntarios van a poder ver que llevado a cabo en muchos más municipios. Hay más municipios que lo han hecho y luego los enlaces, si los dejas por ahí para que lo puedan consultar, en geovoluntarios, desde la página oficial pueden ver todo lo que se ha hecho. Y hay más municipios que sí que han utilizado la misma tecnología, otros han utilizado quizá otra aplicación o menos una y más otra, pero hay más municipios en España que de geovoluntarios lo ha conseguido hacer y lo ha hecho. O sea que le invito a que lo busquen. Bueno, decir que estos enlaces que estaba comentando Alexis después se colgarán en la descripción de este vídeo cuando se vuelva a subir a YouTube, para que todo el mundo los pueda consultar. Y he leído por ahí uno que decía que el tema de protección de datos asusta desde el momento en que grandes corporaciones como ERRI
tienen datos geolocalizados. Bueno, yo creo que esto sale de otro costal en el que meterse, porque el mar de la protección de datos, al final, sin darnos cuenta, todo el mundo estamos compartiendo nuestros datos. Incluso ahora mismo los que están conectados a YouTube le están dando sus datos a una empresa en Estados Unidos, con normas completamente diferentes a las de Europa, que esas sí que dan miedo de verdad, no las de aquí. Nada, quería dar las gracias a los dos por participar, sobre todo a tu mini yo, María, que ha pasado por ahí. Sí, gracias. Pues mucha suerte que no ha pasado el otro. Y nada, gracias por participar, muchas gracias por compartir la información y tomaros el tiempo de la hora de asistir a merienda. Y nada, invitaros a la semana que viene a todos a la charla que tendremos con dos piezas fundamentales del mundo geográfico actual, que es el doctor Jorge Orcina, director del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante y uno de las mentes pensantes en el Plan Vega, de recuperación de la Vega Baja de Alicante después de las inundaciones. Y después al doctor Joan Romero, catedrático en la Universidad de Valencia de Geografía Humana y actual hombre fuerte de la geografía dentro del gobierno valenciano en el comité de expertos que han creado sobre el desconfinamiento en la Comunidad Valenciana. Aprovecho ya que tengo aquí a una ex miembro de la Junta para recordarle a la gente... Yo soy miembro, que sigo siendo miembro, llevo servicios jurídicos. Ah, sí, vale, pues una miembro de la Junta que todo esto, todas estas cosas que estamos haciendo, estas 5 actividades que llevamos y que seguramente sean 7 al final, se pueden hacer gracias a que la gente se colegia y a las cuotas de la gente. Si los geógrafos no nos unimos en poder darnos voz y fuerza a la hora de plantarnos ante la administración, pasarán cosas como que no nos den proyectos de investigación o que no se nos cuenten en momentos clave como es ahora mismo. Dani apoya esta idea completamente desde el chat. Y nada, daros las gracias a todos y en un par de días tendréis esto disponible, colgado en la página del Colegio de la Delegación de Valencia. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos y esperamos veros en la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego.